Estudio, vamos a orar y empezamos. Oramos. Muy bien. Señor, gracias por este día y gracias por tu palabra bendita que nos alimenta, que nos enseña, que nos habla. Te pedimos que en esta noche nuevamente, Señor, tu palabra nos vuelva a hablar. Y por eso, Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo nos dirija, que las palabras vengan de Él hacia nosotros, hacia nuestro corazón. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les comparto entonces eh, para que vean lo que hemos estado estudiando y para los que recién se han integrado vamos a hacer el repaso que siempre hacemos. Eh, empezamos tenemos 140 videos. Hasta ahora tenemos 140 videos sobre el tema de doctrinas fundamentales. Empezamos hablando de qué es creer, luego hablamos acerca de la fe, luego empezamos un tema que fue tan interesante, lo que es la deuda de pecado que tenemos para con Dios. Luego en el cuarto capítulo hicimos una introducción a lo que se venía por más adelante, que era capítulo 5, la lección 5, la revelación divina. Capítulo 6, la inspiración de la palabra de Dios. Y luego en la lección 7, hablamos de la palabra de Dios como un libro único en historia, único en arqueología, único en persecución, que es el libro más perseguido que ha habido en la historia, único en escritura, etcétera. O sea, demostramos que la Biblia era única en general, ¿no? En el capítulo 8, la lección 8, nos dedicamos a ver acerca de lo que se llama la teología, literalmente, que es la doctrina de Dios. Su existencia, su espiritualidad, su personalidad, la unidad, la Trinidad, los nombres que Dios usa, los atributos que Dios tiene, y luego los decretos, los mandatos de Dios. Lección 9, la doctrina del hombre. Lección 10, la doctrina del pecado. En la lección 11 estudiamos lo que se conoce como cristología, que viene a ser la doctrina de Cristo, su singularidad, las pruebas que Él era el Mesías, la evidencia histórica, los nombres de Jesús, su encarnación, Jesús loco o Señor, su divinidad, su humanidad, las profecías mesiánicas. Y luego, miren acá, lección 12, hablamos de lo que significa la propiciación y la expiación. Lección 13, ¿qué significa la justificación por la fe? 14, ¿qué significa la redención y la salvación? 15, la reconciliación con Dios. 16, la regeneración y el nuevo nacimiento. 17, la gracia, la fe y las obras. 18, hemos estudiado la resurrección de Cristo, las pruebas, las evidencias, todo lo que demuestra que Jesucristo realmente resucitó. Lección 19, la persona y la obra del Espíritu Santo. Y la lección 20, que la terminamos la semana pasada, que hablamos acerca de la carne, el espíritu y el proceso de santificación que nos traslada de una vida acostumbrada a la carne para vivir una vida bajo la dirección del espíritu. Hasta la lección 20 tenemos 140 estudios bíblicos. Y todos los encuentran ustedes en el YouTube, en la serie Doctrinas Fundamentales. El día de hoy vamos a empezar con la lección 21, la Iglesia Universal, Histórica y Local.
que es la penúltima lección. Luego, cuando terminemos el estudio de este tema, de la iglesia, entraremos al último tema, la segunda venida de Cristo, y con eso hemos terminado los estudios de doctrinas fundamentales. Calculando, como veo más o menos el material que tengo, me imagino que el tema de la iglesia lo vamos a tocar probablemente en 2 o 3 semanas, y la segunda venida de Cristo, ahí vamos a concentrarnos también unas 3 o 4 semanas, en total 7 más o menos. En conclusión, vamos a terminar con unos 147, 148 estudios de doctrinas fundamentales que espero que ustedes hayan aprovechado. Los que han entrado posteriormente, los que han entrado después, yo les recomiendo que si tienen disciplina, se sienten un día, tomen uno de los estudios y vayan llevando todos los estudios que hemos ido teniendo. Si alguno quisiese, podría mandarle el material escrito para que también lo tengan a la mano. En total son 3 binders, 3 pioners, llenos de hojas de material. Creo que son alrededor de unas 700 hojas, 800 hojas más o menos de material que tenemos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con este tema de la iglesia. Y para eso quiero invitarlos a buscar Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios 5, versículos 25 al 27. Y voy a pedir a mi esposa que lo lea, por favor. Mira, Efesios 5 dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. ¿Qué versión es esta que estás leyendo? Perdón, la nueva NTV, no sé qué es. La nueva La con- traducción viviente. Sí, no la cambié. Sorry. Bien. Vamos a leer en la Reina Valera, que es la que Ahorita. tiene la mayoría. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Siempre que hemos leído este pasaje, se utiliza para los matrimonios, ¿no? Este es uno de los pasajes típicos cuando se habla acerca de charlas matrimoniales. Se empieza diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Lo que nos estamos olvidando es que este pasaje no solamente habla de maridos y mujeres, sino especialmente habla de la iglesia. Este pasaje nos está diciendo que Cristo amó a su iglesia. Cristo amó a su iglesia. Y miren todo lo que hizo. Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Él mismo dio su vida por la iglesia a fin de poder santificarla. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz le da a Cristo el poder
para perdonarla, para santificar a su iglesia. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no habría tenido ese poder. La cruz le entrega a Jesucristo el poder para santificar a su iglesia, para limpiar a su iglesia, para justificar a su iglesia. Entonces, Cristo la amó a su iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo por ella, con el objetivo de santificarla. Miren lo que dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hemos hablado de esto varias veces, que como Cristo nos purifica es por medio de la palabra. Cuando yo tengo acceso a la palabra de Dios, mi vida se va purificando en forma automática. Es como cuando tú estás en una cocina y hay alguien que está cocinando, un chef profesional está cocinando, y tú estás mirando y vas aprendiendo los trucos, ¿no? Lo mismo cuando eres confrontado a la palabra. Cuando eres confrontado a la palabra con las prédicas, con los estudios bíblicos, con la enseñanza, cuando te confrontas a la palabra va haciendo un efecto en ti de purificarte. Fanny está haciendo una pregunta. Sí, eso donde dice el lavamiento en el agua, quiere decir que entonces la palabra sería esa agua que va limpiando dentro de nosotros todo lo que menciona aquí, ¿o no? Claro, el lavamiento del agua está hablando acerca de la purificación que se utilizaba para lavarse el cuerpo, ¿no? Cuando te metes en el agua, te bañas, te duchas, ¿no? En ese tiempo te metías en el río, el lavamiento del agua te limpia, te purifica. Y entonces están Ujú. comparando el lavamiento de tu cuerpo con lo que la palabra de Dios hace en tu corazón, que es lavarte de la misma manera. ¿Ya? Ok, gracias. Y luego dice que todo esto, o sea, Cristo se entregó a sí mismo por ella con el objetivo de santificarla, producto de haber muerto en la cruz, y luego purificarla por medio de la palabra. ¿Con qué objetivo? El objetivo es presentársela a sí mismo, o sea, presentársela a sí mismo. Él prepara a su iglesia para presentársela a sí mismo. ¿Qué tipo de iglesia quiere él? Una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha ni arruga. ¿Ah? Que no tenga ni mancha ni arruga. Es decir, una iglesia purificada, limpia y planchada para que no tenga arruga, ¿no? Hasta planchada la tiene, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Quiero que entiendan el lugar que la iglesia ocupa en el corazón de Jesucristo. La iglesia, el lugar que la iglesia ocupa en el lugar de Jesucristo, en el corazón de Jesucristo, es utilizado como ejemplo para decirnos el lugar que la esposa debería ocupar en el corazón de su marido. ¿Ok? Repito la frase para que la entendamos. El lugar de la iglesia que la iglesia ocupa en el corazón de Cristo. Cristo ama tanto a su iglesia que está dispuesto a hacer todo, hasta morir por ella, con el fin de presentársela sin mancha, gloriosa delante de él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es utilizado como ejemplo para que nosotros entendamos el lugar que la esposa debe ocupar en el corazón de su esposo. Pero el tema aquí es el lugar que la iglesia ocupa en el corazón de Cristo. Y aquí viene la pregunta. ¿Amamos nosotros a nuestra iglesia como Cristo ama a su iglesia? Preguntas como, ¿por qué Cristo ama a su iglesia? ¿La iglesia merece el amor de Cristo? No, no lo merece. ¿Qué es la iglesia como para que Cristo la ame? ¿Qué significa una iglesia gloriosa? ¿Cuándo se presentará la iglesia
delante de Jesucristo? Todas estas preguntas tienen que llevarnos a reflexionar. Y se los digo porque desde hace un tiempo atrás, y lo vamos a ver más adelante, el diablo siempre ha querido atacar y destruir la fe, ¿no? Nunca hemos escuchado de que los budistas sean perseguidos o asesinados, o el libro de los budistas, o el libro de los hinduistas. Pero la Biblia ha sido perseguida, ha sido quemada, ha sido prohibida, ¿no? Jesucristo, los cristianos han sido perseguidos desde el primer siglo. La pregunta es, ¿por qué el diablo está tan preocupado? Porque sabe lo que la iglesia es. Entonces, yo quiero que entiendan esto, ¿no? Si hay algo que el diablo ha querido hacer en los últimos años, son tres cosas. Tres cosas que el diablo está haciendo con mucha fuerza desde hace unos 40 o 50 años atrás. Y nosotros los viejos, los que empezamos en la fe hace más de 50 años, los que empezamos en la fe jóvenes, hemos visto cómo el diablo ha ido atacando, especialmente en tres áreas. La primera ha sido en atacar la Biblia, siempre. Atacar la Biblia y hacer que la Biblia sea menospreciada. Es decir, hay toda una campaña orquestada, manejada por el diablo, para que la gente menosprecie la Biblia, ¿no? Y tú te das cuenta, porque cuando hablas con gente hoy en día, si tú le dices que lees la Biblia, entonces ya te dicen, ah, mira, pobrecito, este es un retardado. Este es un retardado que todavía no ha abierto los ojos a la verdad, ¿no es cierto? Vive en la época del oscurantismo, ¿no? En el siglo XV. Entonces, el diablo ha logrado que la gente en el mundo menosprecie la Biblia. Y la gente hoy en día hace eso con la palabra de Dios. La segunda cosa que ha hecho el diablo ha sido meter al interior de la iglesia doctrinas falsas, doctrinas engañadoras, doctrinas equivocadas. Ha tratado de hacer, por ejemplo, que el hombre crea que tiene más poder, que Dios le da poder a él. Por ejemplo, el hombre es más grande y Dios es más pequeño, ¿no? Y de ahí vienen todas esas doctrinas donde nos quieren hacer creer que el hombre tiene el poder para controlar a Dios, ¿no? Que yo decreto, yo ordeno, yo mando, yo exijo, yo reclamo. Entonces Dios se queda como el sirviente de nosotros, ¿no? Y se han metido un montón de doctrinas y se han multiplicado las sectas y todo. Esta es la segunda cosa. La tercera cosa que ha hecho el diablo en los últimos 40, 50 años ha sido menospreciar a la iglesia. Crear alrededor de la iglesia la imagen de que la iglesia está llena de hipócritas, de mentirosos, que la iglesia engaña, que lo único que quiere la iglesia es sacarte tu plata. Entonces, y lo ha ido logrando porque la ha trabajado en confabulación con falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros que han creado esta imagen de que la iglesia es un negocio, entonces no vale, no tengo por qué ir a la iglesia, menosprecio la iglesia. Yo soy cristiano en mi casa, solito, ¿no? Yo no necesito de ir a la iglesia porque yo oro a Dios cuando estoy en mi casa solo. Entonces, a través de estos años, lo que el diablo ha tratado de hacer es esto, ¿no? Primero, menospreciar la Biblia. Segundo, meter en la iglesia doctrinas falsas. Y tercero, menospreciar la imagen de la iglesia. Como que la iglesia es algo optativo, ¿no? Algo que no tiene tanto valor, ¿no? Congregarte o asistir a la iglesia. Y cuando leemos este pasaje dice que Cristo amó a su iglesia de tal manera que estuvo dispuesto a entregar su vida por ella. Le pregunto yo a todos ustedes, ¿realmente amamos nuestra iglesia? ¿Amamos a la iglesia del Señor? ¿Amamos a la iglesia del Señor?
Vamos a empezar a estudiar una serie de textos bíblicos para entender un poco el concepto de iglesia. Vamos a empezar con Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Mateo 16, versículos 13 al 18. Voy a pedirle a Jackie que por favor lo lea. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Hasta dónde? 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje que ha sido mal interpretado por la Iglesia Católica quiere hacernos creer que Pedro es la roca, que Cristo cuando le dijo tú eres Pedro y sobre esta roca hablando de Pedro, que Dios iba a edificar su iglesia sobre Pedro y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Esta es una mala interpretación por el texto griego. Es decir, han manipulado el texto y parecería, pero no es así. Lo que dice este texto es lo siguiente. Jesús está hablando y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Está preguntando Cristo. Y entonces dicen, Jesús, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta Jeremías, ¿no? Otros dicen que eres un profeta cualquiera. Entonces Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Simón Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase, esa es la frase, esa es la roca. La roca no es Pedro. La roca es la frase que Jesús le pregunta a Pedro y Pedro le contesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Yo también te digo que tú eres Pedro. Le estamos diciendo su nombre, ¿no? Tú eres Pedro. Y sobre lo que tú has dicho, sobre esa frase que tú has dicho, esa roca, que es Jesucristo, el ungido, sobre esa roca yo voy a construir mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y es muy fácil demostrar esto, porque no existe un solo texto en toda la Biblia que mencionen o que hablen de Pedro como si Pedro fuera una roca. Pero sí hay textos bíblicos que nos repiten continuamente que Jesús es la roca sobre la que hay que edificar la iglesia, que Jesús es la piedra angular, la roca principal sobre la que debemos fundamentar nuestras vidas. O sea, hay varios textos que mencionan a Cristo como la roca, ¿no? Vamos a ir a uno. Primero de Corintios 10 del 1 al 4. Nayit, léelo por favor. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. ¿Me escucha? Sí.
10, 10, 10. Ok. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Muy bien. La última frase es clara, ¿no? Bebía de la roca espiritual y la roca era Cristo, ¿no es cierto? Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Primera de Pedro 2, versículos 4 al 7. Fanny, por favor, léelo. Sí, un momento, por favor. 2, 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra, la cabeza del ángulo, es la piedra que sostiene básicamente la construcción. Es la piedra angular, ¿no? Y entonces este texto también nos menciona que Jesucristo es la piedra, la roca sobre la cual está fundamentada su iglesia. Entonces ya saben, cuando les mencionan el texto de que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo no a Pedro, sino a Jesucristo como la roca principal. Entonces, primer concepto de la iglesia, la roca, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. No somos nosotros, no son los pastores, no es, o sea, no hay nadie. Aquí el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Quien se mete con la iglesia, se mete con Jesucristo. Quien ataca a la iglesia de Dios, ataca a la iglesia de Jesucristo. Es Jesucristo la roca sobre la cual se construye la iglesia. Es muy importante que lo entendamos. Yo he conocido gente, yo he conocido pastores que se creen dueños de la iglesia, se creen dueños de su iglesia. ¿No? Si Dios los usa, perfecto, qué bueno, pero no pueden considerarse como que la iglesia fuera su propiedad. No pueden manejar la iglesia como si fuera su rancho. La iglesia tiene como fundamento a Jesucristo. ¿Ok? Seguimos leyendo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44 al 47, se nos va a describir cómo funcionaba la iglesia. Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Voy a pedirle a Joachim que lo lea. Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Y tomen nota de todas las cosas que ocurrían en la vida de la iglesia ya desde Carlos, el primer siglo. ¿hecho qué es en alemán? Apostelgeschichte. ¿Lo tienes en Ah, alemán? no, ¿Tienes no, texto en español? No. tengo en alemán. Ah, entonces, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Chiqui, Ok. léelo tú en español. Ya. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos
según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Acá hay varias cosas, ¿no? Que nos describe a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, dice que todos los que habían creído estaban juntos. ¿Ah? O sea, la vida de iglesia significaba unidad, comunión, estar juntos, relacionados. ¿Ah? La verdadera iglesia no es a la distancia. Naturalmente hoy en día tenemos por internet, hay personas que viven en otros países, entonces se conectan por internet. Pero eso no es la vida de iglesia. La vida de iglesia es estar juntos, ¿no? Luego dice que tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Lo que pasa es que había la persecución y cuando había persecución les quitaban todas las cosas. Entonces muchos de ellos vendían sus cosas y como hizo Bernabé, ¿no? Y lo compartían con todos los demás porque vivían en un tipo de comunidad. Pero luego dice el versículo 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Lo que ellos hacían era ir al templo a predicar, pero luego se reunían en casas para partir el pan. ¿Qué significa partir el pan? Tener la Santa Cena juntos. Compartían el pan y el vino, ¿no? Y entonces, y se reunían en casas. ¿Por qué se reunían en casas? Porque no había un lugar para reunirse, no habían templos. Ellos no tenían templos donde reunirse. Entonces se reunían por las casas. Luego dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo lindo, ¿no? Porque la Santa Cena normalmente se hacía al final de una comida. Primero comían y al final de la comida partían el pan y el vino. Y lo hacían con sencillez. O sea, no había que hacer nada de lujo, ¿no? Y luego dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La vida de la iglesia, entonces, incluía estar juntos, perseverar en oración, partir el pan, tener amistad, comiendo con sencillez de corazón. Tenían tiempos de alabanza, tiempo de adoración y tenían buen testimonio del pueblo, ¿no? Ese es el concepto de la iglesia del primer siglo. Entonces, alguna vez tenemos que pensar en volver, ¿no? A recuperar eso que había antes, ¿no? Hay muchas iglesias que son tan grandes, especialmente las iglesias, las mega iglesias. Hay iglesias donde los que asisten a la iglesia, por ejemplo, jamás han tenido oportunidad de hablar con el pastor. Hay tanta gente que simplemente pasa sin apercibido, ¿no? Son mega iglesias. No hay amistad, no hay comunión entre la gente. La gente llega, escucha la prédica y se va. No, la iglesia tiene que haber comunión, tiene que haber amistad, tiene que haber relación entre los hermanos. Tienen que partir el pan juntos, tienen que participar de la Santa Cena, tienen que perseverar en la oración, tienen que escuchar la palabra. O sea, todo esto es la vida de iglesia. ¿Ya? Ahora, otra cosa interesante es que la iglesia sufrió de persecución desde el inicio. Desde el inicio. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 3. Shari, por favor, léelo. Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Ok. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este Saulo, el apóstol Pablo, antes de convertirse, dice que cuando apedrearon a Esteban, pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Y luego dice Saulo en el versículo 3, Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, o sea, ni siquiera tenías protección en tu casa. El poder que tenían los sacerdotes era tal que podían meterse a tu casa y arrastrarte fuera de tu casa, ¿no? Entrando Saulo casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel, y de la cárcel pasaban al Coliseo romano para convertirse en alimento de los leones. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto? Desde el principio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué desde el principio la iglesia es perseguida? ¿Acaso ellos hacían algo malo? ¿Acaso ellos robaban o asaltaban? ¿Acaso ellos cometían actos inmorales? Si los cristianos estaban transformando el mundo con amor, ¿por qué la persecución? ¿No? Y la respuesta es cuando Pablo le escribe a Timoteo una carta y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a buscar ese pasaje para que lo puedan marcar en sus Biblias. Rocco, por favor, léelo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Estoy. Eh, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me encanta ese concepto. Dice, la casa de Dios, para que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. Y acá la palabra casa, que aparece en el griego, es oikos. Oikos. La casa oikos. Este término significa familia. Una traducción más exacta sería para que sepas cómo conducirte en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia de un Dios vivo. No es un Dios muerto de cuadros ni de pinturas. Para que sepas cómo debes conducirte en la familia de Dios, que es la iglesia, la congregación del Dios vivo. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene como responsabilidad sostener y defender la verdad de Dios. Ahora, ¿entienden ustedes el papel que tiene la iglesia en este mundo? O sea, ¿comprenden cuando Pablo le dice a Timoteo, es la familia de Dios, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia pertenece a un Dios vivo y la iglesia tiene como función sostener y defender la verdad de Dios en este mundo? Y por esa razón la iglesia es tan importante en el corazón de Jesucristo. Y esto lo sabe el diablo. Esto lo sabe el diablo y por ello no perdió tiempo en tratar de destruir la iglesia. Desde el principio. El diablo sabía que la iglesia tiene una función que era sembrar la palabra de Dios por el mundo,
defender la verdad de Dios, la verdad de una iglesia de un Dios vivo, la iglesia, la familia de Dios. Eso para el diablo era tremendamente peligroso. Y por eso desde el principio el diablo prepara su ataque para destruir a la iglesia, para que la gente tenga temor de meterse en una iglesia, ¿no? Yo recuerdo cuando llegamos con mi esposa, llegamos en el año 2001, había pasado poco tiempo, habían pasado unos cuantos meses, y de repente nos reuníamos, estábamos empezando a reunirnos en Niedergösgen, teníamos un culto al mes, empezamos teniendo estudios bíblicos, ¿no? Pero la iglesia todavía no estaba formada, recién estábamos comenzando primeros pasos. Y de repente me llaman un pastor desde Basel y me dice, Pastor Carlos, le digo, sí. Y él me dice, bueno, ¿no me conoces? Y me dio su nombre, era un misionero suizo que había trabajado en Bolivia muchos años, Federico, ¿no? El misionero Federico. Y me dice, han venido gente a hablar mal de ti. Y yo dije, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Quién? Si ni me conocen, si recién estamos llegando. Había un grupo de personas que se habían ido hasta Basel para hablar mentiras de nosotros. Inventaron un montón de mentiras y felizmente este pastor, este misionero tuvo la inteligencia de llamarme y decirme, mira lo que está pasando. Y yo me acuerdo que alguna vez dije esto, dije, yo sé que cuando la iglesia camina, el diablo se opone, pero nunca había visto que el diablo se oponga antes que la iglesia camine. Antes de empezar la iglesia, el diablo ya estaba preocupado. Y entonces lo que ha tratado el diablo desde siempre es que en complicidad con falsos pastores y profetas mentirosos, de desprestigiar a la iglesia y de atacarla y de perseguirla, porque él sabe que una iglesia bien plantada es para temer, porque la iglesia de Dios, fundamentada en la palabra y en la oración, causa siempre un impacto en los corazones. ¿Ok? Seguimos. Hechos 9:31, ¿no? Hechos 9:31. Pedimos a Mario. Por favor, léelo. Sí. 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, tienen una época de paz, de tranquilidad cuando se convierte Pablo. Como Pablo Saulo era perseguidor de la iglesia, entonces dice, después que Saulo se convierte, dice, entonces las iglesias tenían paz, porque Saulo dejó de perseguirlas, ¿no? Y luego la iglesia se edificaban en el temor de Dios y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y después de ese corto tiempo, vuelve nuevamente la persecución. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Carlitos Guerrero. Hechos, capítulo 12. Versículos 1 al 5. Ok. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados. 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, la persecución se reinicia, ahora con Herodes, y agarran a Santiago, a Jacobo. Jacobo significa Santiago. Lo agarran a Jacobo, el hermano del apóstol Juan, ¿no? Recuerden que Juan tenía a su hermano que se llamaba Santiago, y Pedro tenía un hermano que se llamaba, ¿ah? ¿Cómo se llamaba el Andrés, hermano de Pedro? ¿Ah? Andrés, Andrés, correcto. Entonces, Santiago, el hermano de Juan el apóstol, lo toman y luego dice lo mató a espada, lo decapitó. Y dice que viendo que esto había agradado a los judíos, entonces agarró y dijo, entonces me gano un plus si agarro a Pedro y también lo mato. Así que lo agarran a Pedro, lo encierran en la cárcel y es ahí cuando ocurre la escena de los ángeles que se aparecen y lo liberan, ¿no? Entonces la persecución contra la iglesia desde el principio. Tengámoslo en cuenta porque la iglesia siempre será perseguida. Y luego en Romanos 16:5, Delia, Romanos 16:5. Ya, dice, saludar también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludar también a la iglesia de su casa, ¿no? En varias partes de la Biblia, por ejemplo, en Corintios, Pablo escribe, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. También dice la palabra que ellos iban predicando y enseñando por las casas, ¿no? ¿Qué significa esto? La iglesia en ese tiempo no tenían locales donde reunirse. Cuando nosotros leemos el texto, cuando Pedro predica y se convierte en 3,000, ¿dónde se iban a reunir? En Jerusalén. O sea, ¿quién les alquilaba a la iglesia un local para 3,000? Si los judíos los estaban persiguiendo, nadie. El ministerio de las iglesias era por casas. Y hoy en día estamos acostumbrados a los templos, a los locales. Pero la verdad original es que el ministerio de las iglesias debería ser por casas. Nosotros hace un tiempo atrás tratamos de comenzar un ministerio por casas acá en Suiza. Lamentablemente es difícil porque la mayoría de personas está tan atorado con el trabajo, con las responsabilidades que tienen, que difícilmente pueden separar un día especial. Prefieren, por ejemplo, conectarnos así vía Zoom, que les es más cómodo. Pero algunos todavía anhelan tener los estudios en una casa donde realmente es mucho más interacción, hay preguntas, hay respuestas, etc. El modelo original de la iglesia era por casas. Se reunían en grupos pequeños por casas. ¿Ok? Muy bien. 1 Corintios 10:32. Nena. 1 Corintios 10:32. ok. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muy bien. Acá, entonces, a partir de ahora, se define, el mundo se divide en 3. ¿Notan? Le dicen, no seas tropiezo a judíos, a gentiles o a la iglesia de Dios. A la luz de la palabra, el mundo se divide en 3.
o judíos, o gentiles, o la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, 1 Corintios 11, versículos 20 al 22. Este es un pasaje bonito también. Y todo lo que estamos haciendo ahorita es introducción, ¿ah? O sea, vamos a terminar el primer estudio, va a ser la introducción antes de entrar al tema de la iglesia. 1 Corintios 11, 20 al 22. No sé si Magali puedes leer o está trabajando. Sí puedo leer, pastor. Muy bien. Lee, Magali, por favor. 1 Corintios 11, 20 al 22. 20 al 22. Tengo la nueva versión internacional. No importa, léela. Bueno, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Ya desde el principio, la iglesia tenía problemas. Había gente que venía solo para comer, ¿no? Había gente que venía solo para comer. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos se reunían para compartir el pan, pero compartir el pan siempre venía con comida, ¿no? Entonces había muchos, aparentemente, habían algunos que no comían en su casa para venir a comer a la iglesia. Y eso hacía que no alcanzara la comida. Y había gente que se quedaba sin comer. Y entonces Pablo, que está hablando a los corintios, les está llamando la atención, ¿no? Dice, cuando os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, uno se adelanta a tomar su propia cena. Es decir, cuando van a comer, unos quieren adelantarse para comer. Al principio quieren comer. ¿Por qué? Porque si no se acaba la comida, entonces van a servirse la comida, ¿no? Uno tiene hambre, el otro se embriaga. Había gente que iba para tomar. Y dice, ¿no tenéis casas en donde comáis y bebáis? O sea, ¿vienes a la iglesia a comer? O menos, y miren lo que está pasando. Menosprecias la iglesia de Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo. Me llama la atención porque desde el principio, había persecución en la iglesia y también había gente que menospreciaba a la iglesia. Desde el principio. Muy bien. Ahora, Efesios 1, 22 al 23. Valentina o Luis Carlos, cualquiera de los dos. Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es el fundamento de la iglesia y la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo. ¿Ya? Ahora, todos estos conceptos que estamos estudiando los vamos a explicar más adelante. Vamos a memorizar esto. Cristo es el fundamento de la iglesia y también la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Si yo no me comporto como cuerpo, quiere decir que no pertenezco al cuerpo. Si yo no tengo un cuerpo en el cual estoy involucrado, entonces algo está andando mal. Necesito tener un cuerpo que tenga como a Cristo como cabeza, en el cual yo me identifico como parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y Efesios 5
29 al 32. Liliana, ¿puedes leer? Sí, Por dale, favor. Efesios ¿5 qué? 5, pastor. 29 al 32. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien. De este pasaje sacamos varias enseñanzas. Punto 1. Hay un misterio. Bíblicamente hablando, existe un misterio. ¿Cuál es? La unión espiritual entre dos seres humanos individuales que a los ojos de Dios llegan a ser uno. Cuando dice la Biblia que tú te unes en matrimonio a tu esposa, llegan a ser uno. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Ya? Ahora, Lucy y yo somos uno. Físicamente, no. Físicamente, no. Ella tiene su cuerpo y yo tengo mi cuerpo. Dormimos en una cama, obviamente no ocupamos el mismo espacio. Ella ocupa 3/4 partes de la cama y yo el cuarto restante. Entonces, aunque somos personas individuales, sin embargo, a los ojos de Dios, somos una unidad. ¿De acuerdo? Y por eso, y esto es lo interesante, por eso la Biblia dice que yo debo cuidar de mi esposa porque estoy cuidando de mi cuerpo. ¿No es cierto? Yo tengo que sustentar, cuidar, proteger a mi esposa porque somos un cuerpo, ¿ya? Y esto es un misterio. ¿Cómo es posible que dos personas que ocupan físicamente espacios separados, delante de los ojos de Dios, hayan llegado a ser una sola carne? Lo interesante es que el texto dice, grande es este misterio. O sea, ¿cómo es así? No sé. ¿Cómo funciona? No sé. Grande es este misterio. Pero luego dice, mas yo os digo esto, ese misterio, respecto a Cristo y su iglesia. ¿Notan? O sea, Cristo y su iglesia son una unidad. No puedo separar a la iglesia de Cristo. Yo no puedo estar unido a Cristo y no estar unido a su iglesia. Yo no puedo tener a Cristo como cabeza y no ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, yo no puedo tener una relación con Cristo sin tener una relación con su iglesia, porque son una sola persona. Y por eso al principio dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida como Cristo lo hace con su iglesia. Este concepto es precioso porque nos hace entender el lugar que la iglesia debería ocupar en nuestro corazón. Quien ofende a la iglesia de Cristo, ofende a Cristo. Si tú insultas a mi esposa, me insultas a mí. ¿No es cierto? Quien menosprecia a la iglesia de Dios,
menosprecia a Dios. Quien sirve a la iglesia de Dios, sirve a Dios. Quien ama a la iglesia de Cristo, ama a Cristo. Quien sostiene a la iglesia de Dios, sostiene a la esposa de Cristo. 9 de la noche, ya se pasó la hora. Vamos a terminar acá. Quiero que entiendan entonces el lugar que la iglesia ocupa en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido tan menospreciada últimamente, la insultan tanto a la iglesia, se burlan de la iglesia, menosprecian la iglesia y piensan que todo está bien, cuando estamos menospreciando realmente a la esposa de Jesucristo. Y entonces, esto nos ha servido como una introducción para que más o menos entendamos que Cristo es el fundamento, es la cabeza, que los cristianos han sufrido, la iglesia sufrió persecución desde el principio, que hay gente que menosprecia a la iglesia, que sin embargo, en medio de todo esto, nunca se olviden que la iglesia es la esposa del Cordero de Dios. ¿Ok? Próxima semana continuaremos. Vamos a definir el concepto de iglesia, pero no quiero irme porque sin enseñarles una foto para que vamos a usar la próxima semana y en la siguiente. Año 1984. Wow, estaba soltera. Estábamos solteros. Acá está Lucy. Miren, era flaquita, re flaquita ella, ¿no? La escuché. Ahí está Miguel Muñoz. Acá está Miguel Muñoz, ¿dónde está? Abajo. Ya la tenían apartada, Lucy, mire, para que no tenga nada que ver allá cerca de los Ahí demás. está mi hermanito. Miguel Muñoz. Jessica Moreno, la hermana de Jackie, ¿no? Esta hermana ya falleció. ¿Ah? Esther Marie Pontius también. ¿Dónde estaba? ¿Dónde La primera quedaba? junta directiva. La iglesia El Redentor. Miren este pepón de acá. ¿Ah? 23 años. Acá tenía yo 23 años. Oscar Gifford, Esther Marie Pontius, Rocío Paredes, Dora Reinald. ¿Cómo se llamaba esta hermana? Aurora. Aurora, la hermana Aurora. Bueno. Todo esto se lo voy a enseñar la próxima semana porque dice la Biblia que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo. Y es ahí, desde ese año, empezamos a hacer iglesia. Próxima semana vamos a definir el concepto de iglesia. Les voy a explicar la diferencia entre la iglesia histórica, la iglesia universal y la iglesia local. Y vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Yo quería hacer un comentario con relación, porque los católicos, bueno, nacimos católicos, el 90% que estamos aquí, hablan de que Pedro significa piedra, ¿no? En Sí. su nombre, Petrus, y por eso la Iglesia Católica piensa que él es el primer papa y qué sé yo, ¿no? Que sobre su nombre se crea la Iglesia. Claro, lo expliqué al principio, ¿no? Sí. De que no es él se llamaba Pedro, pero no significa roca. La roca es Cristo por todos los textos bíblicos que hemos visto, ¿no? Carlos, en ese momento, porque primero Jesús le dice Simón, Sí. pero cuando Pedro recibe la revelación, porque la revelación se la da el Señor, ¿no? De que Él es el Hijo de Dios, Sí. en ese momento Cristo le cambia el nombre de Simón a Pedro.
¿no? Sí, Como diciendo, o sea, esta revelación que tú tienes es la piedra, ¿no? Y por eso es que le cambia a Pedro. sí, y debemos entender que cuando hay un momento, hay un, un compromiso con Dios, él tenía la costumbre de cambiar los nombres, ¿no? Abraham se llamaba Abraham y se lo cambió por Abraham. Abraham. Jacob se convirtió en Israel, ¿no? Saulo se convierte en Pablo. Entonces era muy común cuando Dios intervenía que les cambiara el nombre. En el caso de Simón, lo llama Pedro, ¿no? Sí. Fanny, ¿tienes una pregunta? Sí, nosotros tenemos unas amistades que también se congregan de esa manera, así como usted lo decía. Y al principio, o sea, yo me quedé con la duda, ¿estaba correcto que ellos no quieran congregarse en una iglesia y solamente en casa? Porque también hay un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús, ¿cómo fue que? Ay, no me acuerdo el pasaje ahora, que decía sacerdotes y pastores y este y el otro, algo así como, ahora no me acuerdo el pasaje, pero al principio pensé yo, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no tal cosa? Pero ellos dicen que prefieren la casa, congregarse en casa. ¿Me suena? No en iglesia. Mm. No, lo que pasa es que el modelo de las iglesias celulares es un modelo bíblico, o sea, no podemos negarlo. El modelo de la iglesia celular se aplica en algunas iglesias en el mundo. Hay algunas iglesias que trabajan con modelos celulares y, y funciona. Pero normalmente tienen así, se reúnen una vez a la semana por casas y el domingo tienen una celebración. Es decir, se reúnen todos juntos para sentir que son parte de un grupo más grande, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el modelo de iglesias celulares es un modelo bíblico, ¿no? No tenemos por qué rechazarlo, pero también es cierto que la iglesia es la congregación de los santos, que necesitamos encontrarnos para poder compartir tiempo, ¿no? Me decían, por ejemplo, el otro día que en la iglesia de nosotros tenemos almuerzo todos los domingos, ¿no? Y entonces yo le decía a la gente que para nosotros el culto de la iglesia empieza a las 11 de la mañana para los que llegan al servicio. Los que van a atender o servir en la iglesia llegan antes, ¿no? Los que están en la alabanza, en el equipo técnico, en la cocina, ellos llegan antes. Pero cuando llegamos, empezamos, pero el culto no termina a las 12:30. El culto continúa, porque durante el almuerzo la iglesia está teniendo compañerismo, coinonía. A mí me encanta la hora del almuerzo. Y no solamente por el hecho de comer, es por el hecho de estar con los hermanos. Aprovechamos y preguntarnos, ¿y cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué problemas tienes? ¿En cómo te puedo ayudar? O sea, el tiempo de la comunión es complicado, claro que es complicadísimo cocinar para 40 personas y nos vamos rotando, ¿no es cierto? Tenemos familias ahí que van cocinando una vez, una vez al mes, otros lo hacen una vez cada 2 meses. Nosotros como familia también cocinamos en cada 2 meses, cocinamos un domingo para toda la iglesia y cocinar para 40 personas es toda una aventura, ¿no? Pero lo hacemos de corazón, lo hacemos para el Señor, porque además es importante para compartir ese tiempo con los demás. Entonces, la comunión, el estar juntos, estar unidos en iglesia, no solamente participando de la alabanza y la prédica, pero sobre todo participando de la comunión unos con otros, de la amistad unos con otros. Entonces, si te reúnes en casas, está bien, no es malo reunirse por casas. Ustedes lo hacen, ustedes lo están haciendo, Fanny, todos los viernes que se reúnen al estudio bíblico. Ahí dice la Biblia que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor en medio. Entonces, en cierta manera, ustedes tienen una pequeña célula de iglesia cada viernes que se reúnen. Y los domingos nos reunimos todos para celebrar. El objetivo de nosotros era ese, tener muchas células pequeñas por casas
y los domingos tener un tiempo de celebración todos juntos. Ese era el modelo, ¿no? Ya encontré el versículo que le decía, por eso me quedaba esa duda donde dice Efesios 4, 11, 16. Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Sí. para la edificación del cuerpo de Cristo. Por Ajá. eso cuando decía eso, yo pensé que las células estaba bien por el hecho de ser el estudio bíblico, pero a la hora de iglesia, de reunirnos en el templo, era otra cosa. Y por eso sí, me daba esta duda con ella. No, está bien. Sí, o sea, si ellos no tienen un local o no tienen una iglesia central, digamos, reunirse por casas es válido. Es válido. Lo lindo es reunirse por casas y el día domingo tener una celebración de todas las células juntas, tener un tiempo de celebración unos con otros, ¿no? Eso sería el ideal, ¿no? Lo que sí escuché es que la decisión de reunirse era más por malas experiencias vividas que han tenido y por eso se han decidido mejor en su casa, o sea, juntos con otros hermanos. No entendí. ¿Han tenido malas experiencias que en la vida? ¿Los han asaltado? ¿Los han robado o qué? No, no, no. No sé, en la iglesia donde iba, al parecer tuvo malas experiencias y no estaban de acuerdo con algunas cosas, entonces al final han decidido hacer su iglesia en su propia casa junto con otras gentes. Ah, ya, eso es secta. Haces una secta. Claro. Lo que pasa es que no quiere sujetarte a la autoridad bíblica o a la autoridad de la iglesia. Entonces, como no quieres sujetarte a la autoridad de la iglesia, decides formar tu propia. Entonces, ahí tienes que evaluar bien con cuidado, porque, por ejemplo, digamos que en este momento, nosotros como iglesia decimos, queremos abrir una célula en Italia, ¿no? Entonces vamos a organizar con Rocco, con Fiorella, con Shari, vamos a organizar una célula allá en Italia que se va a reunir por casas, ¿no? Pero están bajo la autoridad de la iglesia central. Entonces la iglesia central las cuida, protege la célula, los acompaña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces generalmente así sí funciona. Pero cuando gente de la iglesia dice, ay, yo no estoy de acuerdo con el pastor, así que me voy y formo mi propia iglesia, ese es el principio de las sectas. Así De empieza. las energías. O sea, no quieren sujetarse y quieren formar una iglesia de acuerdo a sus gustos y a sus, ¿no? Entonces, ahí con eso hay que tener cuidado, porque así Tío, empiezan las sectas. tío, hablando, ahora que comentas eso, justo estábamos hablando con mi mamá y Rocco de empezar un estudio entre nosotros en casa y bueno, Rocco le ha hablado de Dios, de la palabra a un amigo italiano, él suyo con su pareja, que vinieron a la casa a cenar y él cree, es creyente. Entonces, él dice que si seguro le invita, seguramente acepta y podemos ¿Nos hacer algo guiaría? así y Él de sería repente dice Rocco si lo puedes guiar. Sí, hay, nel caso, sì, para insistería. ese tipo de cosas, por ejemplo, hay materiales muy buenos que son materiales para, para dirigir una célula sin un, vamos a decirlo así, sin un pastor, digamos, ¿no? Sino una célula donde todos participan, donde todos hablan, donde todos comentan. Entonces son materiales que tienes preguntas. Naturalmente alguien tiene que tener más o menos una directriz, ¿no? Para que la conversación no se derive por formas equivocadas. Pero hay mucho material y es interesante. A mí me gusta eso porque haces que todo el mundo participe y la gente da sus opiniones. Y todas las opiniones son válidas. Por más fuera del lugar que sean, es importante que la gente hable. Y esas células, por ejemplo, permiten que la gente comparta, hable y van avanzando en el texto bíblico, por ejemplo, ¿no? Estudias un libro de la Biblia. Entonces, le preguntas a la gente, leamos este texto. Bueno, ¿qué cosas encuentras acá? ¿Qué palabras te llaman la atención? ¿Qué crees que quiere decir el pasaje? Ese me parece un material muy bueno. Yo estaba trabajando material de ese tipo para cuando tengamos nuestras iglesias celulares, ¿no? El objetivo de nosotros era tener esas iglesias celulares en casas y tener ese material que pueda servir para cuando, si alguien quiere usarlo, ¿no? Eso sirve también, por ejemplo, si quieres abrir una iglesia en otro lado.
y no están no es como ustedes, ¿no? Que están en Italia, ¿no? Pero me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Y si necesitan, por ejemplo, alguien que dirija o que guíe, por ejemplo, entonces, que Porque sería comparta. italiano, ¿Ah? porque sería en italiano, porque son amigos de él que están Sí, hablando. el tema es trovar gente que sea interesada, con que Sí. se pueda hablar. Los Y, Jeffers, Dianitas, que los conociste en mi matrimonio, que son peruanos, ellos Sí. estarían interesados y este par de amigos de él. Me parece perfecto, me parece una muy buena idea. Y entonces habría que comenzar a pensar en materiales que puedan ustedes utilizar, ¿no? sí, sí. Pero yo, por mí no es un problema la lengua. Sí, sí es en español, el material, pero traducirlo. La cosa es que Simplemente lo para que que ellos necesita. entiendan la cosa. No, no, solo necesita sobre todo un esquema, me imagino, Claro. porque nunca lo he hecho, ¿no? Y no necesitan tener a alguien que esté atrás ahí, ¿no? Chequeando, porque la idea básicamente es que la gente tenga libertad para participar, para hablar, ¿no? ¿Ok? Ok. Me parece buena idea. ¿Algo más? Sí, le voy a concretar de la cédula una preguntita. Sí. El tema de la cédula es muy importante en la familia, pero el tema de la cédula tiene que haber un representante, pero guiado por el pastor. Sí. Por ejemplo, yo quiero abrir una cédula, yo tengo que hablar con usted, pastor. Hoy usted da el tema, se reúnen vamos a poner 10 integrantes de cada casa. Entonces, usted lo reúne el día lunes y usted habla del tema y después nosotros el día miércoles, el día jueves, con nuestros integrantes hacemos la célula, pero bajo su palabra. Sí. No, no por la mía. Es un tema lo tiene que dar usted. Por ejemplo, uno de los temas es poner, no dejando de reunirlo. Un tema para hablarlo en una cédula. Claro. Sí. Así tiene que ser. Ese es uno de los modelos que se utiliza, ¿no? Se utiliza Exacto. el modelo de que una vez a la semana se reúnen los líderes con el pastor. Exactamente. Y otro día de la semana se reúnen ellos con su propia gente, ¿no? Exacto. Ese es uno de los modelos de células, sí, ¿no? Hay otros modelos más, Mario, ¿eh? Ese es uno de los modelos, pero hay otros modelos más que también funcionan, ¿eh? Pero sí, básicamente es la idea, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? Listo. Perfecto. Oramos entonces y nos Solo preparamos. rapidito, un consejo para Fiorella, su esposo. Solo como consejo, nosotros también cuando nos congregamos siempre tenemos tiempo de alabanza, por si ellos también un día lo quieran practicar. Lo que hacemos es a través de la televisión y con letra para los que no conocen, y así de a poco la próxima semana ya se conoce la alabanza y vamos todos alabando igual. Ellos no necesitan porque Rocco toca guitarra. Ah, van a cantar a capela. Dice que gracias y que coordinan eso y se despide de todos porque tiene que irse a un partido de pádel ya 9:30. Muy Por bien. eso se ha ido, pero Sí. y ahí coordinamos y muchas gracias, sí, Fanny. Bueno, Ahí coordinamos. Gracias. listo pues. Oramos entonces, ¿ah? Señor, gracias por esta noche, por este estudio, recordar lo que es la iglesia y saber que está en tu corazón, que la iglesia está en tu corazón y queremos que esté en el nuestro también. Ayúdanos, Señor, a amar tu iglesia, servir, trabajar en ella. Sabemos que estamos haciendo como tú te entregaste por tu iglesia para santificarla, para presentártela delante de ti, gloriosa. Ayúdanos a ser parte de ese proyecto. Gracias, Señor. Ahí donde nos has puesto. En este estudio tenemos personas que no solamente están acá en Suiza, están en otras partes del mundo, y allá donde ellos estén, que busquen esa iglesia en la cual se integran, que amen su iglesia, que la cuiden, que la sostengan, que la apoyen, que la protejan, porque eso es lo que debemos hacer, Señor, con tu iglesia, que es la esposa del Cordero. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Listo? Buenas noches con Gracias, todos. bendiciones a todos. Cuídense. Gracias, pastor. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Hasta Fiorella. el domingo. Bye, Gracias. bye. Bendiciones. Hasta mañana, chiqui. Todos, buenas noches. Bye, Hasta bye. mañana. Nos Cuídense, vemos. cuídense, cuídense. Bye, bye.